AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. ¿Te has preguntado si hay algo en las Escrituras que la mayoría de las personas simplemente no puede ver? ¿Y si te dijera que la carta a los Efesios guarda uno de los secretos más profundos jamás revelados a la humanidad? Un secreto capaz de transformar tu manera de vivir, orar y hasta de verte ante Dios. Quédate conmigo hasta el final de este video y prepárate para ver Efesios con ojos que tal vez nunca hayas usado antes. Antes de que comencemos en este contenido transformador, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita. Si amas estudiar la palabra con profundidad y descubrir secretos que muchos nunca han percibido, este espacio es para ti. Comparte este video con alguien que necesita reencontrar el propósito de su fe, porque Efesios va mucho más allá de lo que se imagina. Al iniciar la carta a los Efesios, Pablo se presenta no como un sufridor de las injusticias humanas, sino como un prisionero de Cristo Jesús, como él mismo escribe en Efesios capítulo 3, versículo 1. Esta expresión no es casual. Aunque esté físicamente encarcelado por el Imperio Romano, su identidad permanece intacta y su espíritu inquebrantable. Pablo no se define por las cadenas que lo atan, sino por el llamado que lo sostiene. Esta perspectiva es profundamente subversiva. Él transforma lo que sería motivo de vergüenza en honor y lo que podría representar derrota en misión. Efesios nace no de una sala de estudios cómoda, sino del silencio de una celda, donde la voz de Dios resonaba más fuerte que los grilletes. La atmósfera de la carta no es de lamento, sino de revelación. Pablo no pierde tiempo narrando lo que sufrió. Él quiere que sus lectores perciban lo que Dios está haciendo. Este contraste entre circunstancia y contenido es el primer choque para quien lee Efesios con ojos atentos. Dentro de una prisión romana, entre muros fríos y vigilancia implacable, él escribe sobre bendiciones celestiales, lugares elevados y misterios eternos. La mente de Pablo está cautiva, sí, pero de la esperanza. Esto revela algo precioso. La libertad interior es mayor que cualquier prisión exterior, incluso limitado físicamente. Él está espiritualmente libre para sumergirse en las profundidades del propósito divino. Efesios no es una carta para entretenernos o informarnos. Fue escrita para trasladarnos de la superficie de la fe y lanzarnos al centro del plan de Dios. Quien lee con atención percibe que no hay ni una línea superflua. Cada frase lleva un peso eterno, como si las palabras estuvieran talladas en piedra y no simplemente escritas en pergamino. El lenguaje elevado y los conceptos celestiales no son fruto de vanidad intelectual, sino reflejo de un hombre que vio algo de lo invisible y ahora necesita traducir eso en palabras humanas. Es necesario observar que la prisión de Pablo no simboliza el fin de una jornada, sino la consolidación de un llamado. Esta carta no tendría el mismo impacto si estuviera escrita desde un lugar de comodidad. Fue en el dolor que la revelación se intensificó. Fue en la soledad que el cielo se abrió.
Esto desafía la mentalidad moderna que asocia bendición a facilidad. Efesios nace del contraste entre una condición limitada y una visión ilimitada. Es como si el cielo hubiera invadido la celda y la celda desapareciera ante la gloria. Al comprender esto, el lector ya empieza a ser trasladado de lo común a lo extraordinario. Lo que sigue en las líneas siguientes de la carta ya no puede leerse con prisa. La prisión de Pablo no pide pena, pide atención. Es allí, en ese ambiente improbable, donde los secretos más poderosos del reino comienzan a ser revelados. Desde los primeros versículos de la carta, Pablo nos presenta una verdad revolucionaria. En Cristo hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. Esto está registrado en Efesios capítulo 1, versículo 4. No es una elección basada en desempeño, apariencia o méritos. Es una elección eterna, anterior a cualquier obra que podamos realizar. Esto redefine completamente la forma en que nos vemos a nosotros mismos. En una sociedad que constantemente nos mide por resultados y comparaciones, Efesios nos presenta una identidad sólida, inmutable y absolutamente independiente de la opinión ajena. Esta identidad no se limita al ámbito espiritual como algo abstracto. Tiene implicaciones profundas y prácticas. Saber que hemos sido adoptados como hijos e hijas, aceptados en el amado, cambia la forma en que enfrentamos los rechazos de la vida. Cuando Pablo afirma que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, de la promesa, está diciendo que hay una garantía divina sobre quienes somos. Esto no es una filosofía motivacional, es una verdad espiritual sellada por el propio Dios. Y este sello no puede ser violado por crisis, fracasos o ataques. La raíz de nuestra identidad está fuera del alcance de lo terrenal. Efesios rompe el ciclo de inseguridad al revelar que nuestro valor no proviene de lo que tenemos, sino de quienes somos en él. La inseguridad se alimenta por la inestabilidad del rendimiento. Hoy acertamos, mañana fallamos, pero la identidad establecida en Cristo permanece constante. Pablo no escribe para recordar a los efesios lo que deben hacer, sino para recordarles quiénes ya son. Ese es el secreto. La transformación comienza por la identidad, no por el comportamiento. Y cuando esta identidad es asumida, los frutos aparecen naturalmente. También hay una dimensión colectiva en esta enseñanza. Pablo no habla solo de individuos en Cristo, sino de un pueblo. La carta a los Efesios fue escrita para una comunidad, no para un líder específico. Esto significa que nuestra identidad también se manifiesta en pertenencia. Somos parte de algo más grande que nosotros mismos, partir de la identidad que el cielo ya ha establecido. La individualidad es reconocida pero no aislada. En un tiempo donde el aislamiento espiritual es cada vez más común, Efesios nos invita a redescubrir la belleza de pertenecer. Leer estas verdades y no sentirse confrontado es imposible. Si somos quienes Dios dice que somos, ¿por qué seguimos viviendo como si fuéramos mendigos espirituales? Efesios es un llamado a levantar la cabeza, no en orgullo, sino en convicción. El mundo intenta moldearnos, pero la carta nos recuerda que hemos sido formados antes incluso de que el mundo existiera. La pregunta que queda es, ¿continuaremos siendo moldeados por las circunstancias o viviremos a pie? Uno de los versículos más intrigantes de Efesios está justo al principio, cuando Pablo afirma que Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en las regiones celestiales en Cristo, según está escrito en Efesios capítulo 1, versículo 3. Esta expresión parece, a primera vista, distante de la realidad práctica. ¿Qué son estas bendiciones espirituales? ¿Y por qué están en las regiones celestiales?
La respuesta a esta pregunta lleva un poder transformador. El apóstol nos está mostrando que hay un stock celestial de recursos disponibles, aunque invisibles a los ojos naturales. Estas bendiciones no son solo promesas para el futuro, son realidades presentes, accesibles por la fe. Al usar el tiempo pasado, nos ha bendecido. Pablo indica que esto ya se ha realizado. No estamos buscando ser bendecidos, ya hemos sido. El problema no está en la ausencia de las bendiciones, sino en nuestra percepción. Muchos viven como si estuvieran en falta, mientras que espiritualmente están rodeados de riquezas. Es como alguien que hereda una fortuna, pero nunca va al banco a retirar. Las bendiciones espirituales no son inferiores a las bendiciones materiales. Son de hecho superiores, pues sostienen aquello que es eterno. A lo largo de la carta, Pablo va desenrollando lo que estas bendiciones realmente representan: redención, perdón, sabiduría, entendimiento, herencia, poder y revelación. Son herramientas espirituales para vivir de forma sobrenatural en medio de un mundo natural. La vida cristiana, según Efesios, no es una supervivencia hasta el cielo, sino una manifestación del cielo aquí y ahora. Y estas bendiciones son los instrumentos que nos capacitan para ello. Ellas moldean nuestra mentalidad, expanden nuestra visión y nos fortalecen en las batallas invisibles. La expresión regiones celestiales aparece repetidamente en la carta, indicando que existe una realidad espiritual paralela a la nuestra. Es allí donde está nuestro asiento con Cristo. Es allí donde ocurre la batalla espiritual. Es allí donde Dios nos ha bendecido. Este lugar no es una metáfora poética. Es una esfera real, donde nuestra identidad y autoridad son determinadas. Cuando Pablo habla de las bendiciones espirituales, nos está invitando a acceder a esta realidad superior, donde todo ya ha sido provisto por Dios. Comprender esto transforma la oración, la adoración e incluso la manera en que enfrentamos desafíos. No oramos para conquistar algo que falta, sino para activar aquello que ya nos ha sido dado. La carta a los Efesios es una invitación a vivir desde lo alto, no desde la tierra. Quien entiende esta verdad no se desespera en las pruebas, pues sabe que la fuente está segura en las regiones celestiales, donde el ladrón no puede tocar y la herrumbre no puede corroer. Dentro de la carta a los Efesios, Pablo presenta un concepto que trasciende los límites de la teología común: el misterio oculto en Dios desde los tiempos eternos, ahora revelado. Esto aparece con claridad en Efesios capítulo 3, versículo 9, donde el apóstol afirma que su misión es hacer conocido este plan que estuvo escondido en Dios, el creador de todas las cosas. No estamos ante una simple enseñanza moral o un consejo pastoral, sino una revelación que apunta a la mente de Dios antes de que cualquier cosa existiera. Efesios nos invita a contemplar un proyecto divino, arquitectado en la eternidad y ahora compartido con la humanidad. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Esta idea de
Misterio, en el lenguaje de Pablo, no es algo oscuro o indescifrable, sino algo que estuvo oculto y fue traído a la luz por medio de Cristo. El secreto que ahora se revela es que judíos y gentiles son coherederos, miembros de un mismo cuerpo, participantes de la promesa en Cristo Jesús. Esto lo cambia todo. No se trata solo de salvación individual, sino de una nueva humanidad, siendo formada a partir de la reconciliación. Este plan estaba en la mente de Dios antes de la creación, y ahora toma forma visible en la Iglesia. La grandiosidad de esta revelación exige una postura reverente y despierta una percepción diferente de nuestra misión. El Evangelio no es un remiendo espiritual para reparar vidas rotas, sino una convocatoria para que hombres y mujeres participen en la ejecución de un plan eterno. Esta es la razón por la cual Efesios suena como una carta escrita desde el trono, y no solo de una celda. Lleva el peso de la eternidad en cada línea, como si Pablo estuviera traduciendo el pensamiento divino en lenguaje humano. Al comprender que estamos insertos en este proyecto eterno, nuestra caminata cristiana deja de ser movida por obligaciones y pasa a ser conducida por propósito. Nada es aleatorio. Cada paso, cada batalla, cada reconciliación forma parte de un guión divino, cuidadosamente planeado. Efesios nos reposiciona como cooperadores activos de una obra celestial que se desenvuelve en el tiempo. Esta conciencia cambia la forma en que vemos la Iglesia, la evangelización e incluso nuestras luchas diarias. Cuando Pablo escribe sobre este misterio, no solo está compartiendo doctrina, está abriendo una puerta para que sus lectores entren en el centro de la voluntad de Dios. Es como si dijera: lo que antes estaba cerrado, ahora está abierto. Dobasto entra y ve. Y quien entra por esta puerta nunca ve la vida de la misma manera. El plan eterno de Dios ya no es más un secreto. Está revelado, está vivo, está en movimiento, y nosotros estamos dentro de él. Uno de los fragmentos más impactantes de Efesios está en el capítulo 2, cuando Pablo afirma que Dios, incluso cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos vivificó juntamente con Cristo y nos resucitó y nos hizo sentar en 1900 los lugares celestiales. La fuerza de esta declaración no puede ser minimizada. El apóstol no está usando figuras de lenguaje espirituales solo para confortar corazones. Él está describiendo una realidad espiritual que ya está en vigor. La gracia no es una mera escapatoria del juicio, es una elevación a la realeza. La gracia, según Efesios, no nos coloca solo de vuelta al punto de partida. Ella nos transporta a una posición que nunca podríamos alcanzar por esfuerzo humano. Resucitar con Cristo y sentarse con Él en los lugares celestiales significa recibir autoridad, acceso y dignidad ante el Padre. No estamos solo perdonados, estamos entronizados con Él. Esta es una de las verdades más menospreciadas del Evangelio, y Efesios la trae a la luz con audacia. El contraste es extremo: muertos en delitos y pecados, pero ahora vivos y sentados con Cristo. Esta transformación no es simbólica, es posicional, y la posición determina el punto de vista. Quien está sentado en los cielos ve la vida desde arriba, no desde abajo. Esto afecta las decisiones, las emociones y hasta las oraciones. El cristiano no suplica como quien intenta convencer a un Dios distante, sino que intercede como quien ya está en alianza con el Rey. Esta comprensión rompe el ciclo de inseguridad y activa una fe consciente de su herencia. El fundamento de esta nueva posición no es mérito, es gracia. Y Pablo deja claro: por la gracia sois salvos mediante la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Esta afirmación
registrada en Efesios capítulo 2, versículo 8, desmantela cualquier intento de autosalvación. La gracia es radical porque quita el orgullo y da lugar a la gratitud. No somos herederos por conquista, sino por adopción. Y esta herencia incluye vida, propósito y autoridad espiritual. Esta visión de una gracia que no solo salva, sino que exalta, cambia completamente nuestra manera de vivir la fe. Muchos aún se ven como sobrevivientes espirituales, cuando en realidad han sido posicionados como príncipes del reino. Efesios nos llama a vivir de acuerdo con esta nueva realidad. La gracia no nos deja en el suelo, nos levanta, nos sana y nos sienta al lado del Rey. Y quien entiende esto jamás se acomoda con una vida superficial, porque sabe que nació para reinar con Cristo. Entre los temas más revolucionarios de 1929, Efesios, está la unión entre judíos y gentiles, descrita por Pablo como una nueva humanidad creada en Cristo. Él afirma en el capítulo 2, versículo 14, que Jesús es nuestra paz, y que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared de separación. Esto es más que reconciliación social. Es una transformación radical de la identidad colectiva. Lo que antes estaba dividido por religión, cultura, historia y resentimiento, ahora se convierte en un solo cuerpo por la cruz. Esta unión no es el resultado de acuerdos humanos, sino de la muerte de Cristo. Pablo es enfático al afirmar que fue en el cuerpo de Jesús, en su carne crucificada, que la enemistad fue destruida. Esto significa que cualquier intento de unidad fuera de la cruz está destinado al fracaso. La verdadera reconciliación no se construye con buenas intenciones, sino con rendición al Señor que murió por todos. Efesios establece un nuevo fundamento para las relaciones humanas, un fundamento que está fuera del alcance del orgullo. Esta nueva humanidad no es una comunidad de iguales forzados a convivir, sino de diferentes que aprendieron a amar a través de Cristo. La diversidad no es borrada, es redimida, y lo que era motivo de separación se convierte en testimonio de la gracia. Pablo está enseñando que la iglesia es el escenario donde el mundo espiritual observa la sabiduría multiforme de Dios siendo manifestada. Esto está registrado en Efesios capítulo 3, versículo 10. La comunión entre los diferentes es, por lo tanto, una demostración visible del plan invisible. Esta verdad confronta directamente la cultura de la polarización. En un mundo que insiste en crear muros, Efesios habla de puentes. En una era de cancelaciones, Pablo habla de reconciliación, no por conveniencia, sino por redención. Esto cambia la forma en que tratamos a los demás dentro de la comunidad cristiana. La unidad no es un extra, es la esencia. Y si la cruz nos unió, nada tiene el derecho de separarnos. Entender esta unión como fruto de la cruz no solo eleva la importancia del Evangelio, sino que también revela el poder del amor que reconcilia. No hemos sido llamados para solo coexistir, sino para convertirnos en uno, no por afinidad, sino por nueva identidad. Efesios no deja margen para divisiones carnales dentro del cuerpo de Cristo. Si hemos sido hechos uno en Jesús, cualquier barrera que aún levantamos es una negación práctica de la cruz que nos salvó. Pablo, al escribir a los Efesios, presenta una visión radicalmente nueva sobre lo que significa ser el pueblo de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 21, él describe la iglesia como un edificio bien ajustado, que crece para convertirse en un templo santo en el Señor. Esta imagen, al mismo tiempo espiritual y concreta, revela un proyecto de construcción divina que no utiliza ladrillos ni columnas, sino personas.
No estamos hablando de instituciones religiosas o estructuras físicas, sino de una edificación viva, dinámica, que se mueve conforme a la dirección del Espíritu. Cada persona en Cristo se convierte en una piedra viva inserta en esa construcción. Y más que eso, hay un ajuste, una conexión, un encaje intencional. Esto exige convivencia, madurez y compromiso. En un tiempo en que el individualismo intenta dominar incluso el ambiente de la fe, Efesios nos confronta con la verdad de que no fuimos llamados para ser piedras sueltas, sino parte de algo mayor. El templo que Dios está construyendo no tiene espacio para aislamiento. Él crece a medida que hay conexión entre los santos. Esta construcción tiene un fundamento innegociable. Los apóstoles y profetas, teniendo a Cristo Jesús como la piedra en principal. Esto establece un patrón, no es una estructura que puede ser reinventada según modismos o presiones culturales. El templo de Dios se edifica sobre la base de la verdad revelada, y Cristo es el cimiento que sostiene todo. Cualquier intento de construir fuera de esta base resulta en ruina. Efesios nos llama a edificar sobre lo que es eterno y no sobre lo que es pasajero. La implicación de esto es que la presencia de Dios no habita más en templos hechos por manos humanas, sino en un pueblo que se alinea, se compromete y crece junto. Esto resignifica completamente el concepto de espiritualidad. No se trata solo de experiencias individuales, sino de una manifestación colectiva de la gloria de Dios. Donde hay verdadera comunión, hay un ambiente donde Dios habita. Y este templo vivo, cuando bien ajustado, se convierte en una señal visible de lo invisible. Percibirse como parte de esta construcción es un llamado a la responsabilidad. No basta con asistir a una iglesia, es preciso ser iglesia. No como consumidor de fe, sino como piedra esencial en la estructura que Dios está levantando. Y cuando esta edificación toma forma, no solo revela la belleza de la unidad, sino que atrae la presencia del propio Dios. El templo que Él está construyendo no será destruido, porque ha sido cimentado sobre Cristo y erigido con vidas que decidieron encajar en el propósito eterno. En Efesios capítulo 3, versículo 2 al 9, Pablo habla sobre el misterio que le fue dado por revelación y que ahora tiene la misión de hacer conocido. Este ministerio no es visible a los ojos naturales, no lleva los títulos que los hombres valoran, ni se limita a actividades públicas. Se trata de un llamado espiritual, nacido de la intimidad con Dios, cuya fuerza reside en la revelación y no en la posición. Pablo nos muestra que los mayores ministerios no son necesariamente los más visibles. Este ministerio de lo invisible es profundamente estratégico. Dios, que siempre trabajó en silencio antes de actuar en público, ahora revela sus secretos a corazones que se disponen a escuchar. Pablo no recibió este encargo por méritos, sino por gracia. Y esta gracia no es solo para beneficio propio, sino para repartir. Lo que Pablo vio en el Espíritu no era para ser guardado, sino proclamado. Y esta proclamación no se limita a púlpitos, se manifiesta en vidas que viven lo que vieron. La revelación cambia destinos porque altera la forma en que una persona ve la vida. Cuando alguien recibe un atisbo del plan eterno de Dios, todo lo demás pierde el brillo. Pablo, al hablar del misterio, no se refiere a un secreto esotérico, sino a un propósito eterno que ahora ha sido traído a la luz. Este conocimiento transforma la manera en que alguien se mueve en el mundo. La vida deja de ser reactiva y se convierte en intencional. Cada paso pasa a ser guiado por algo más grande que nosotros mismos. Es interesante que Pablo asocia este ministerio a la gracia y al sufrimiento. Él escribe sobre sus tribulaciones como parte del paquete. Esto muestra que revelación y oposición caminan juntas.
Quien lleva algo invisible para manifestar en el mundo visible siempre será confrontado, pero también será sostenido. Efesios nos revela que el verdadero ministerio nace en la revelación, es sostenido por la gracia y se expresa con poder, incluso en medio del dolor. Cuando comprendemos que el ministerio no es un cargo, sino una revelación, todo cambia. El llamado no es para subir a plataformas, sino para sumergirse en los secretos de Dios y traer luz donde hay tinieblas. Efesios nos invita a dejar de buscar visibilidad y comenzar a buscar revelación. Porque es la luz que recibimos en secreto la que determinará el impacto que tendremos en público. Quien entiende esto se da cuenta de que el ministerio más poderoso es aquel que comienza de rodillas y se expande por el mundo. Pablo, en su oración registrada en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19, se coloca de rodillas ante el Padre, no para pedir bienes o protección, sino para que los creyentes comprendan el amor de Cristo que excede todo entendimiento. Este gesto revela la urgencia espiritual de algo que no puede ser aprendido solo con libros o sermones. El amor de Dios, según Pablo, necesita ser revelado en lo íntimo, fortalecido en el hombre interior y experimentado de forma personal. Esta no es una oración común, es una súplica por algo que cambia todo. Pablo ora para que seamos fortalecidos con poder en nuestro interior, no solo para resistir tentaciones, sino para que Cristo habite plenamente en nuestros corazones. Esto es más que conversión. Es una transformación de profundidad, una reconfiguración del centro del alma. La presencia de Cristo no como visitante, sino como residente. Y cuando eso sucede, el resultado es una fundación arraigada en el amor, una estructura emocional y espiritual que soporta cualquier tormenta. La dimensión de ese amor es descrita con 4 medidas: anchura, longitud, altura y profundidad. Esto indica que el amor de Cristo no es plano o superficial. Él es vasto, profundo y complejo, y al mismo tiempo perfectamente accesible. Pablo desea que los creyentes puedan comprender, pero poco después afirma que este amor excede el entendimiento. Es decir, es posible tocarlo sin agotarlo. Es posible experimentarlo sin entenderlo completamente. Esta tensión es hermosa. Un amor que cabe en el corazón, pero que no cabe en la mente. Esta oración revela la clave de la madurez cristiana. No es el acumulamiento de conocimiento lo que forma un creyente sólido, sino la revelación continua del amor de Dios. Cuando esta verdad se instala dentro de nosotros, todo a nuestro alrededor se reposiciona. El miedo pierde fuerza, la ansiedad se disuelve y la inseguridad da paso a la confianza. El amor de Cristo no es un tema teológico, es una experiencia transformadora que redefine al ser humano por completo. Estar de rodillas por esta causa no es señal de debilidad, sino de visión. Pablo veía lo que muchos no veían, y por eso se inclinaba. Él entendía que ninguna estructura espiritual se sostiene si no está fundamentada en este amor. Por eso, su oración no termina con un amén superficial. Ella explota en adoración. Aquel que es poderoso para hacer infinitamente más. La vida en el Espíritu comienza con revelación, pero florece en amor. Y es ese amor que Efesios implora para que sea conocido en profundidad. Al iniciar la segunda mitad de la carta, Pablo cambia el tono. En Efesios capítulo 4, versículo 1, él hace un llamado directo. Os ruego que andéis de modo digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este cambio marca un punto de transición importante. Después de revelar verdades espirituales profundas, ahora invita a los lectores a vivir de manera compatible con lo que han recibido.
No se trata de una exigencia moralista, sino de un llamado a la coherencia. El apóstol no está pidiendo perfección, está clamando por alineación entre identidad y comportamiento. La palabra vocación aquí lleva el peso de la eternidad. No es un empleo, ni una función dentro de una institución religiosa. Es un llamado que viene de lo alto, establecido antes de la fundación del mundo, como Pablo ya había declarado en el primer capítulo de la carta. Vivir de forma digna de este llamado es vivir como quien sabe de dónde vino y a dónde va. No es una vida aleatoria, sino dirigida, con propósito claro y intencionalidad diaria. Es caminar con la conciencia de que cada paso importa y que cada actitud revela o distorsiona al Cristo que habita en nosotros. Pablo no nos deja sin dirección. Él comienza a describir los elementos de esta caminata digna: humildad, mansedumbre, longanimidad, soportándose unos a otros en amor. Estos atributos no son naturales a la carne, son frutos del Espíritu. Esto muestra que el andar digno no es producido por esfuerzo humano, sino por una vida arraigada en la gracia. Vivir de esta manera es un testimonio silencioso, pero poderoso. En un mundo obsesionado por la apariencia y el rendimiento, un carácter moldeado por la vocación celestial se destaca como luz en medio de las tinieblas. Esta caminata también es comunitaria. Pablo escribe a una iglesia, no a individuos aislados. El llamado no es solo para que cada uno viva bien consigo mismo, sino para que juntos expresen la naturaleza del reino. La vocación no es solo personal, es colectiva. Cuando una comunidad entera decide andar de manera digna, se convierte en una señal visible del cielo en la tierra. Y esto tiene el poder de impactar ciudades, culturas y generaciones. La coherencia espiritual no es una utopía, es una posibilidad real cuando entendemos quiénes somos en Cristo. Este llamado a andar dignamente no es una opción entre muchas, es una convocación que define el rumbo de nuestra jornada. El cielo no busca talentos deslumbrantes, sino corazones alineados con la verdad. Efesios nos llama a calzar los pies con propósito y a caminar como hijos e hijas que llevan el nombre del Padre, porque al fin y al cabo no basta con saber quiénes somos. Es preciso vivir como tales. Justo después de convocar a los creyentes a andar de manera digna, Pablo destaca la importancia de la unidad en el Espíritu. Él escribe en Efesios capítulo 4, versículo 3, sobre el esfuerzo por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La elección de las palabras es crucial. Preservar indica que esta unidad ya ha sido dada por Dios y no necesita ser creada por nosotros, pero necesita ser mantenida, y eso exige madurez, renuncia y sobre todo dependencia del Espíritu Santo. La unidad descrita aquí no es uniformidad. No se trata de que todos piensen igual, sino de que todos estén conectados al mismo Espíritu. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms.
La diversidad de dones, llamados y formas de expresión es respetada, pero alineada por un corazón común. Pablo refuerza esta idea al declarar: hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Es una lista que desmonta cualquier argumento a favor de la fragmentación. Hay pluralidad de formas, pero unidad en la esencia. Esta unidad, sin embargo, no se mantiene sola. Es un esfuerzo activo, un ejercicio de vigilancia espiritual. Requiere humildad para escuchar, paciencia para soportar y amor para perdonar. No es un sentimiento, es una práctica. Y sobre todo es una obra del Espíritu. Solo Él es capaz de reunir corazones diferentes en un solo ritmo. Solo Él genera vínculos de paz que resisten los inevitables roces de la convivencia. Efesios revela que la unidad de la Iglesia es tan espiritual como su adoración. Pablo sabe que la unidad no es un adorno teológico, es una necesidad estratégica. El cuerpo de Cristo necesita estar entero para que el reino avance con poder. La división debilita, pero la unidad libera autoridad. El mundo espiritual reconoce cuando hay alineamiento entre los miembros del cuerpo. La presencia de Dios se manifiesta donde hay comunión genuina. Por eso, proteger la unidad es proteger la presencia. Y esta conciencia cambia la forma en que tratamos las relaciones dentro de la fe. Entender que la unidad es obra del Espíritu nos libra tanto del activismo como del comodismo. No es algo que fabricamos ni algo que ignoramos. Es algo que cultivamos, día tras día, con el corazón vuelto hacia lo alto. Efesios nos muestra que donde habita el Espíritu, la unidad florece, y donde se preserva la unidad, el cielo encuentra espacio para manifestarse con libertad. La madurez espiritual no es un premio para algunos pocos dedicados. En Efesios capítulo 4, versículo 13, Pablo afirma que todos deben llegar a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la perfecta varonilidad, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este lenguaje revela una expectativa divina clara. El crecimiento es parte esencial del plan de Dios para su pueblo. No se trata de una posibilidad, sino de un destino. Ese crecimiento no sucede por casualidad. Dios provee los medios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos fueron dados a la Iglesia con un objetivo específico: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y edificar el cuerpo de Cristo. El ministerio no es espectáculo, es servicio. Y el servicio genera crecimiento. Cuando los dones fluyen de forma saludable, el cuerpo madura, y la Iglesia deja de ser un grupo de asistentes y se convierte en un ejército entrenado y consciente de su papel. Pablo también nos alerta sobre el peligro de la inmadurez. Él describe a los inconstantes como niños llevados por todo viento de doctrina, engañados por astucias humanas. Esto nos muestra que crecer no es solo una bendición, es una protección. La madurez espiritual nos inmuniza contra el engaño, fortalece nuestra fe y nos hace aptos para discernir lo que realmente viene de Dios. El creyente maduro no vive en la superficie. Él tiene raíces profundas que lo sostienen en tiempos de crisis. El crecimiento también es colectivo. Pablo usa nuevamente la metáfora del cuerpo, donde cada parte, bien ajustada, coopera para el crecimiento del todo. Esto significa que no hay crecimiento verdadero fuera de la comunión. La Iglesia no es una multitud de individuos salvados, sino un organismo vivo donde cada miembro influye en el otro. Crecer en Cristo es también crecer en relación.
Y esto exige compromiso, perseverancia y disposición para ser moldeado. Efesios desarma cualquier excusa para la estancación espiritual. El plan de Dios es hacernos crecer hasta parecernos a Jesús. Y este proceso, aunque desafiante, es glorioso. Cada paso hacia la madurez revela más de la imagen de Cristo en nosotros, y cuanto más maduramos, más nos convertimos en instrumentos del cielo en la tierra. El crecimiento no es un peso, es un privilegio, es la señal de que estamos vivos y alineados con el propósito eterno de Dios. Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, usa una metáfora poderosa para describir la transformación espiritual. Despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo. Esta imagen, inspirada en el cambio de ropa, es más profunda de lo que parece. No se trata solo de abandonar hábitos malos o asumir posturas más éticas. Es una sustitución completa de naturaleza. El viejo hombre, según Pablo, está corrompido por deseos engañosos. Ya el nuevo hombre es creado según Dios, en justicia y santidad. No es una mejora, es una recreación. Este intercambio, sin embargo, exige conciencia y decisión. Pablo no describe este proceso como automático, sino como una elección continua. Despojando y revestiendo son acciones que requieren intención. Esto confronta la idea de que basta con aceptar a Jesús para que todo se transforme de inmediato. La salvación es instantánea, pero la transformación es un proceso. Y este proceso implica un enfrentamiento con nuestra antigua forma de pensar, actuar y reaccionar. Es un llamado a la honestidad consigo mismo y al coraje de despojarse de aquello que ya no combina con la nueva identidad. Revestirse del nuevo hombre implica absorber los valores del reino. Esto va mucho más allá de actitudes externas. Es una renovación de la mente, un cambio en la forma en que interpretamos el mundo. La verdad pasa a ser el criterio, la justicia el estándar y el amor el combustible. El nuevo hombre no vive por impulso, vive por dirección. Él no reacciona como el mundo espera, sino que actúa como Cristo actuaría. Y eso no es fingimiento, es fruto de la obra del Espíritu en el corazón de quien se somete. El apóstol comienza a detallar lo que esto significa de forma práctica. Abandonar la mentira y hablar la verdad, controlar la ira para que no se convierta en pecado, dejar el robo y trabajar honestamente para repartir con quien tiene necesidad. Estos ejemplos muestran que la espiritualidad genuina afecta todas las áreas de la vida. No hay espacio para religiosidad teórica. El nuevo hombre no es solo alguien que ora mucho o lee la Biblia. Es alguien cuyas acciones reflejan el carácter de Cristo, inclusive en las decisiones más simples del día a día. Vivir revestido de esta nueva naturaleza es vivir en conflicto constante con el sistema del mundo y muchas veces con nuestra propia carne. Pero es también experimentar la libertad que solo la verdad puede ofrecer. Efesios no nos llama a fingir ser mejores, nos invita a ser transformados de dentro hacia afuera, con una ropa nueva que no se coloca por fuera del viejo, sino que exige el despojo completo de todo lo que un día fuimos sin Cristo. Es una nueva identidad y con ella un nuevo estilo de vida. La carta a los Efesios no ignora la vida práctica. Por el contrario, se sumerge en los detalles de la convivencia familiar y social, mostrando que el Evangelio no es solo para ser creído, sino vivido dentro de casa. A partir del capítulo 5, versículo 21, hasta el capítulo 6, versículo 9, Pablo entra en un territorio sensible: maridos, esposas, hijos, padres, siervos y señores. Aborda la estructura relacional de la época, pero a partir de un nuevo paradigma: el reino de Dios. La transformación que comienza en el espíritu se extiende hasta la manera en que tratamos a las personas más cercanas.
el punto de partida. Es sorprendente. Sujétense unos a otros en el temor de Cristo. Esto ya derriba cualquier jerarquía autoritaria o abusiva. El principio de la sujeción mutua es la base para todos los roles que Pablo describe. Maridos no dominan a las esposas. Aman como Cristo amó a la iglesia. Esposas no se someten por inferioridad, sino como expresión de una relación de respeto y colaboración. Este equilibrio solo es posible cuando el Espíritu Santo gobierna los corazones. De lo contrario, los roles se distorsionan y se convierten en instrumentos de opresión. La radicalidad del Evangelio aparece con fuerza en este pasaje. Pablo dice que los maridos deben sacrificarse por sus esposas, como Cristo lo hizo por la iglesia. Esto es amor en su forma más profunda y costosa. Y afirma que los padres no deben irritar a sus hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. La autoridad, desde la perspectiva del reino, viene acompañada de responsabilidad y compasión. Las relaciones ya no están movidas por intereses o convenciones culturales, sino por un compromiso con la imagen de Cristo, siendo formada en cada persona. Incluso las relaciones de trabajo son resignificadas. Esclavos y señores son exhortados a tratarse con respeto, recordando que ambos tienen un Señor en los cielos. Esta instrucción, a primera vista pasada de moda, revela un principio eterno. Dignidad y justicia deben marcar todas las relaciones humanas. La fe en Cristo no puede ser desconectada de la manera en que tratamos a quienes están arriba, abajo o a nuestro lado. Efesios nos recuerda que el verdadero culto ocurre también en la forma en que vivimos el día a día. Las relaciones redimidas son una de las evidencias más fuertes de una fe auténtica. No sirve de nada tener dones espirituales si el hogar está quebrado o si el ambiente de trabajo está marcado por abusos y frialdad. La carta a los Efesios nos muestra que el cielo no quiere solo transformar el espíritu, sino reformar el ambiente a nuestro alrededor. Cuando el Evangelio invade las relaciones, la paz deja de ser solo una promesa y se convierte en una realidad tangible, vivida en la mesa, en los abrazos, en las palabras y en las decisiones. Llegando al clímax de la carta, Pablo saca a relucir una realidad que muchos ignoran. Estamos en guerra. En Efesios capítulo 6, versículo 12, él declara que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, dominadores de este mundo tenebroso y fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Esta afirmación desmantela cualquier visión simplista de la vida cristiana. No estamos solo en un proceso de crecimiento espiritual. Estamos en combate. El campo de batalla descrito por Pablo es invisible, pero sus consecuencias son visibles. Conflictos interpersonales, tentaciones persistentes, desánimo, confusión, divisiones y opresiones espirituales son muchas veces manifestaciones de esta guerra que se libra en otra dimensión. Por eso, una vida cristiana superficial es peligrosa. Quien vive en la superficie sin discernimiento se convierte en un blanco fácil. Efesios nos llama a abrir los ojos y reconocer que el enemigo no viste carne, sino que opera en lo invisible para destruir lo que Dios está edificando. Entender. La guerra espiritual no es alimentar paranoia, sino adoptar vigilancia. Pablo no nos manda temer, sino resistir. Y para resistir es necesario estar firmemente plantado en la verdad. La armadura de Dios, que será detallada en los próximos versículos, no es una alegoría poética. Es una descripción precisa de herramientas espirituales que nos han sido dadas para permanecer firmes en el día malo. El primer paso es reconocer que estamos en guerra. El segundo es posicionarse como soldados conscientes y bien equipados.
La conciencia de la batalla cambia. La manera en que oramos, cómo leemos la palabra, cómo nos relacionamos y hasta cómo interpretamos los eventos a nuestro alrededor. Muchas veces, lo que parece solo una dificultad común lleva detrás una operación del enemigo para debilitarnos o desviarnos. Efesios no nos llama a temer, sino a despertar. Somos blancos, sí, pero también somos soldados armados por el propio Dios, y el ejército que conoce a su enemigo y domina sus armas es invencible. Esta guerra no se libra con odio, sino con fe. No se vence con gritos, sino con postura. Efesios nos recuerda que la victoria ya fue garantizada en Cristo, pero debe ser apropiada a través de la resistencia activa. El verdadero campo de batalla no se ve con los ojos naturales, pero su influencia afecta todo a nuestro alrededor. Por eso, es hora de dejar de luchar las guerras equivocadas y posicionarse en la guerra que realmente importa, aquella que define el destino de nuestras almas y de nuestras generaciones. Pablo cierra su carta a los Efesios con un llamado que es, al mismo tiempo, urgente y estratégico: revestíos de toda la armadura de Dios. Esta instrucción, registrada en Efesios capítulo 6, versículo 11, no es opcional. Se trata de un imperativo para quienes desean permanecer firmes ante las trampas del diablo. El lenguaje militar no se usa a la ligera. Pablo, preso entre soldados romanos, utiliza lo que ve ante sus ojos para revelar una verdad invisible. Cada pieza de la armadura espiritual es vital para que el cristiano se mantenga en pie en el campo de batalla de la fe. La armadura comienza con el cinturón de la verdad. Esto no es solo conocimiento doctrinal, sino un compromiso profundo con la sinceridad delante de Dios y de los hombres. La mentira, aun en pequeñas dosis, desarma al soldado espiritual. Luego viene la coraza de la justicia, que protege el corazón. No es la justicia propia, sino la justicia de Cristo, aplicada a la vida real. Es vivir con integridad, aun cuando nadie esté viendo. A continuación, los pies calzados con la prontitud del Evangelio de la paz. Esto habla de movimiento, de estar siempre preparados para llevar reconciliación y no conflicto. Un soldado parado es un blanco fácil. Un discípulo en movimiento confunde al enemigo. El escudo de la fe se describe como el arma capaz de apagar los dardos inflamados del maligno. Esto indica que los ataques vienen, pero la fe no permite que se enciendan en el alma. La fe es más que creer, es confiar, aun cuando todo parece contrario. El casco de la salvación protege la mente. El enemigo trabaja con engaño y acusación, y quien no tiene la salvación bien asentada como convicción vive en constante inestabilidad emocional. Por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el único arma de ataque de la armadura. No basta con conocer la Biblia, es preciso empuñarla con precisión y autoridad. La palabra hablada en fe abre camino donde hay resistencia espiritual. Pablo no trata esta armadura como metáfora poética, sino como realidad práctica. Debe ser vestida diariamente, pieza por pieza. No basta con tener acceso a ella, es necesario usarla. Cada elemento está interconectado y un soldado desprotegido en cualquier área está vulnerable en todas. Efesios nos recuerda que la guerra no espera, y quien sale al campo sin armadura corre serios riesgos. La preparación espiritual es tan urgente como respirar. Y no hay excusas. Dios ya nos ha proporcionado todo. Ahora es nuestra responsabilidad revestirnos. Revestirse de la armadura es una decisión diaria. No es algo que sentimos, es algo que elegimos. La batalla espiritual no da tregua, pero la armadura tampoco falla.
Quien está vestido con ella no solo resiste, avanza. Y donde hay soldados bien equipados, hay victorias siendo conquistadas. Efesios termina con este llamado: lucha no con tus fuerzas, sino con lo que Dios ya te ha dado. Luego de describir la armadura de Dios, Pablo hace un llamado a la oración incesante. En Efesios capítulo 6, versículo 18, él exhorta a los creyentes a orar en todo tiempo, en el Espíritu, con súplicas y perseverancia. Esto revela algo poderoso. La armadura es eficaz, pero la oración es lo que activa cada pieza. Sin oración, el soldado se queda parado, incluso armado. La oración es el combustible de la guerra espiritual. Es ella quien mueve los cielos, quien trae revelación, fuerza y alineación con el plan eterno de Dios. La oración descrita aquí no es ritualista ni repetitiva. Es viva, guiada por el Espíritu. Es el tipo de oración que nace de la relación, no de la obligación. Pablo habla de súplicas, un clamor profundo que brota del corazón rendido, y también habla de vigilancia, una postura de atención constante. Quien ora en el Espíritu no solo está conversando con Dios, está discerniendo lo que el cielo quiere liberar sobre la tierra. Es una comunicación estratégica que alinea lo que está arriba con lo que está abajo. Pablo también pide oración por sí mismo. Él, un apóstol lleno de revelaciones, confiesa que necesita valor para hablar como debe. Esto nos enseña que incluso los más maduros espiritualmente dependen de la oración de los hermanos. La intercesión mutua es parte vital del avance del reino. Nadie vence solo. Y cuando una comunidad ora de forma alineada, se convierte en una base espiritual capaz de afectar atmósferas y cambiar destinos. La oración es más que palabras. Es acción espiritual que mueve lo invisible. Esta oración perseverante exige resistencia. No siempre la respuesta llega en el tiempo que esperamos. A veces, la guerra en el mundo espiritual se intensifica antes de que la victoria se manifieste. Pero quien ora con fe no desiste. La carta a los Efesios nos enseña que hay oraciones que son como semillas. Ellas brotan en el momento adecuado. Y hay otras que son como espadas. Ellas cortan resistencias inmediatamente. Por eso, orar es más que pedir. Es guerrear, orar. En el Espíritu es vivir en sintonía con la voluntad de Dios. Es discernir lo que Él está haciendo y unirse a eso en palabras y clamor. Pablo sabía que la iglesia en Éfeso no vencería solo con estructura o enseñanza. Vencería si aprendía a orar con fervor y propósito. Y lo mismo vale para nosotros. La oración no es una última alternativa. Es la primera arma. Y quien la usa con sabiduría experimenta movimientos que los ojos no pueden explicar. Al final de la carta, con el corazón derramado y el espíritu en paz, Pablo envía bendiciones y palabras de aliento. Pero quien recorre toda la epístola con atención, entiende que Efesios no es solo un conjunto de instrucciones. Es un código revelado, un mapa espiritual que apunta hacia una vida completamente nueva. El secreto de Efesios está en su capacidad de unir lo eterno con lo cotidiano. Nos muestra que la vida cristiana no es una fuga del mundo, sino una infiltración del cielo en la tierra. Lo que hace que esta carta sea tan poderosa es su amplitud. Efesios nos lleva del trono de la gracia a la intimidad del hogar. Nos posiciona en los cielos con Cristo y nos envía a servirnos unos a otros aquí abajo. Nos muestra quiénes somos, qué tenemos y cómo debemos vivir. Corrige percepciones distorsionadas, sana identidades heridas y despierta vocaciones adormecidas. Es una carta que no envejece, porque habla directamente al espíritu humano en todas las generaciones. El secreto de Efesios está en el equilibrio entre revelación y aplicación.
no nos deja flotando en teorías espirituales, sino que nos aterrice en prácticas diarias. A cada capítulo nos enfrentamos a algo que necesita cambiar, no por presión externa, sino porque ahora vemos con los ojos de la fe. Quien lee Efesios con hambre termina transformado, porque la carta no es solo para ser estudiada, es para ser vivida. Efesios nos presenta una teología que danza con la vida real, un llamado que no es para monjes aislados, sino para hombres y mujeres comunes que decidieron vivir con propósito. Es la carta de la identidad, de la unidad, de la madurez, de la guerra y de la gloria, un guión de batalla y de edificación, un grito de guerra para quienes se cansaron de vivir en lo superficial. Efesios no es solo otra carta, es un llamado a una revolución interior. Si hay una carta capaz de transformar cualquier vida, esa carta es Efesios, porque no ofrece fórmulas, revela fundamentos. Y quien construye sobre fundamentos eternos, construye algo que permanece. Que esta carta continúe siendo leída, releída, meditada y vivida, porque su secreto ya ha sido revelado, y ahora es nuestro turno de responder al llamado. Si esta carta te habló de manera especial, escribe en los comentarios qué parte de Efesios más tocó tu corazón. Comparte este video con alguien que necesita redescubrir su identidad en Cristo. Y si aún no estás suscrito al canal, únete a nosotros. Aquí cada palabra tiene propósito y cada enseñanza puede transformar generaciones.